Titulé esta enseñanza, hermanos, sirviendo al Dios Santo. Sirviendo al Dios Santo. Y la semana pasada vimos cómo Dios nos exhorta a limpiarnos para servirle. Todo verdadero creyente, en el momento de su conversión, ha recibido dones especiales del Espíritu Santo para servir. Todo verdadero creyente. En el momento en el que creyó, Dios le dio dones. Esos dones serán usados y quizás desarrollados a medida que pasa el tiempo dentro de la congregación. Pero a todos Dios nos ha dado dones de una forma u otra, con el fin de edificar a la iglesia. Eso es lo que estudiamos hace unas semanas atrás, cuando Pablo dice de que Jesucristo dice que cuando descendió a la altura, dice que le dio dones a los hombres. En el momento en que nosotros creímos, el Espíritu Santo nos selló y además de sellarnos, nos dio dones. Esos dones no los entendemos, solamente los entendemos cuando empezamos a ir a una iglesia y empezamos a ver el deseo que tenemos de servir en un área en la iglesia. Pero esos dones son para la edificación de la iglesia. Dice Pablo que son como un regalo para la iglesia. Y todos, de alguna forma u otra, somos útiles al Señor. Pablo también lo compara como que somos miembros de un cuerpo. Y todos los miembros del cuerpo tienen una función diferente. No dejan de ser, no son menos por la función que tengan, sino que todos tienen una función y trabajan en común, como un equipo, prácticamente como un equipo. Entonces, esos dones deben de ser usados para el beneficio de la iglesia. Pero solamente los podemos usar cuando estamos limpios. Solamente lo podemos usar cuando nos limpiamos de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Si se acuerdan, la semana pasada, pasen a 2 de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vimos que Pablo le dice que si alguno se limpia de estas cosas, será útil, un instrumento útil en las manos del Señor. Dice en el versículo 19, segunda de la carta de Pablo a Timoteo, 2 Timothy 2, del 19 al 21. Él dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nos limpiamos de todas estas cosas de las que Pablo le está diciendo a Timoteo, dice que podemos llegar a ser instrumentos para honra y útiles al Señor. Útiles al Señor. De manera que todos podemos llegar a ser útiles al Señor. Tenemos que limpiarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que buscar la pureza para que entonces podamos llegar a ser útiles al Señor. Creo que cuando alguien verdaderamente ama a Dios, quiere rendirse a su servicio. Ya no piensa más en uno, sino que ahora piensa en sus hermanos, sino que ahora piensa en los demás, ahora piensa en cómo agradar a Dios. Y una de las formas en la que uno desea agradar a Dios es sirviéndole, poniendo sus dones en servicio de Dios, poniendo sus habilidades para Dios. Ahora quiero ser de bendición para esas personas que ahora yo le llamo familia de la fe. Ahora yo quiero ser de edificación para la iglesia. Porque ya sé que ya no me pertenezco a mí, ahora le pertenezco a Dios. Y si le pertenezco a Dios, significa que yo hago lo que Él me pida. Así es como debe de pensar un cristiano verdadero. Ya no piensa en sí mismo. Pero para servir y usar nuestros dones, debemos primero de conocer a nuestro Dios. Debemos de conocer bien quién es nuestro Dios. Ese Dios que nos ha llamado. Conocer a Dios debe ser nuestra meta principal. Debe ser nuestro anhelo. Debe ser el deseo más profundo de una persona que tiene al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, dice las Escrituras. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te va a llevar a Cristo. Para que no pienses más en ti, sino que ahora pienses en Cristo. Y esa debe ser nuestra meta, conocer a Jesucristo. Todos los días. Si ustedes van a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 19.
Pablo dice, versículo 9, perdón, dije 19, 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, no cesamos de orar por ustedes pidiendo de que sean llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad. Es la única forma en la que nosotros podemos llegar a conocer a Dios, cuando entendemos cuál es su voluntad. Y debemos de crecer en esa inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Solamente cuando entendemos quién es el Señor, vamos a andar como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo. No en algunas cosas, sino en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en dónde? En el conocimiento de Dios. El cristiano tiene un conocimiento gradual de Dios. Vive conociendo a Dios. Es como que tú tienes una relación con una pareja y tú no dejas de conocer a esa pareja incluso hasta el día de tu muerte. Toda la vida vas a estar conociendo a esa pareja. Bueno, cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a conocerlo poco a poco y llegamos a un conocimiento pleno, a un conocimiento pleno, y eso va a ser solamente hasta que lleguemos a su presencia. Si leen el versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero Él dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria a nosotros, que no somos nadie. Él se quiso dar a conocer a nosotros. Entonces la meta de nosotros debe de ser conocer a Dios todos los días. ¿Quién es ese Dios tan temible? ¿Quién es ese Dios tan grandioso? ¿Quién es ese Dios de los judíos que habla el Antiguo Testamento? ¿Quién es ese Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que seamos salvos? En Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Saben cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Tú realmente quieres experimentar lo que es la vida eterna? Conoce a Dios. Conoce a Dios. Te vas a dar cuenta que la vida aquí en la tierra es tan temporal y que todas las cosas vienen y van como si fuera nada. Un día te levantaste muy bien y te fuiste a dormir enfermo. Un día te levantaste con riqueza, el siguiente día ya perdiste tu trabajo y todo. Y aprendes a no confiar en ti, ni en tu sabiduría, ni en tu inteligencia, ni en nada de eso. Empiezas a confiar solamente en tu Creador. Solamente en tu Creador. Mi pasión y tu pasión cuando venimos a la iglesia debe ser conocer a este Dios y a Jesucristo, quien Él envió. Debe de ser nuestra meta. Entonces Dios dio a conocer a su Hijo al mundo, pero el mundo no le conoció. Si van a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entiendan bien, el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lean el versículo 16. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. A conocer. La meta de nosotros debe ser conocer a ese Hijo perfecto que Dios envió a morir por nuestros pecados. Esa es la meta. Conocer a ese Hijo perfecto. Dios ha dado a conocer a su Hijo y esa debe ser la meta de nosotros. Conocer a Cristo más y más y más y más. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? Solamente cuando entremos a la presencia de Dios. Pero esa es nuestra meta. Conocer a Dios más y más. No creas que ya te sabes toda la Biblia porque te la has leído toda. He conocido mucha gente que me han dicho que han ido a la prisión, ¿no? Que han estado en prisión por tiempo. Y me han dicho, no, yo conozco la Biblia. Y me empiezan a hacerme preguntas de la Biblia como si de alguna forma ellos se la saben ya todas. Y les digo, ¿sabes que la Biblia dice esto? No. Y le digo, ¿cómo no? Ve ahí las escrituras cuando dice, sí, pero es que yo me la leí hace tiempo. Y dice, que tú leer la Biblia y conocer al Dios que inspiró la Biblia no es lo mismo. Es leer la Biblia con la intención de conocer a Dios. No simplemente saber que las cosas que están ahí, están ahí. Es leer la Biblia con la intención de obedecer a Dios. ¿Cuál es tu voluntad para yo poder hacerla? Dios nos ha dejado a su Hijo para que lo conozcamos. Y creo que, hermanos, que hoy en día hay muchas iglesias que han descuidado su temor a Dios en el servicio. Han descuidado realmente el deseo de conocer a Dios o han descuidado los requisitos y las formas en las que las personas deberían de servir a Dios. No hacen que las personas conozcan a Dios primero antes de servir. Ponen a jóvenes a servir en la iglesia solo porque tienen talentos. Solamente porque tienen las habilidades de hacer muchas cosas. Y se les olvidan que Isaías dice, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y caen en Isaías 40:30. Y realmente les arruinan la vida para siempre. Porque los ponen desde muy jóvenes a servir. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Disney. Y usualmente cuando ponen las películas de Disney a un niño que es muy buen actor, cuando crece se entrega a las drogas y hace un montón de cosas que están mal. Porque todo eso le hace daño a una persona desde muy joven. Desde muy joven. Lo mismo pasa en las iglesias hoy en día. Oh, tiene talento, ponlo a tocar el piano, ponlo a tocar los instrumentos. Mira qué lindo como toca para el Señor. Y lo arruinan al final de su vida. Porque ahora tiene que mantener una imagen dentro de la iglesia. Y el talento no es suficiente para servir a Dios. No es suficiente. Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, Timoteo, tú eres joven. Eres joven. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pureza. Esto tiene que ser evidente a todo el mundo. Y realmente las iglesias no buscan modelos así. ¿Sabes servir? Ponlo a servir. No, es joven, ¿para qué le exiges tanto? Sí. Eres joven, pero aún así tienes que dar el ejemplo, Pablo le dice a Timoteo. Y Timoteo tenía 40 años. 40 años. Y lo veía menos porque era joven. Porque el que exige cómo es que debemos de servir a Dios no somos nosotros. ¿Saben quién es? Dios. Y solamente podemos hacerlo bien cuando conocemos a ese Dios. Solamente cuando conocemos a ese Dios. Recientemente tuve una reunión con uno de los líderes de NAM, de la North American Mission Board, donde ellos nos están instruyendo cómo plantar iglesias. Y uno de los líderes me estaba diciendo de que debería de agarrar personas que no son cristianas para servir en la iglesia, porque tienen talento. Yo le dije, yo lo siento mucho, pero hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Sí, yo aprecio mucho la ayuda, la guía que nos dan, pero hay valores que no estoy dispuesto a negociar y hay principios bíblicos que no estoy dispuesto a negociar. Cuando Dios manda en las Escrituras servir, Él también demanda santidad. Él también demanda que sea una persona que lo ama. Y la evidencia de que lo ama es que guarda su palabra. Jesucristo lo dijo, el que me ama guardará mi palabra. Esa es la evidencia.
Esa es la evidencia. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que, cuando hubo el problema en la iglesia, en el capítulo 6 de Hechos, de las viudas, ¿no? Y hubo necesidad de que alguien sirviera. Buscaron diáconos, pero pusieron requisitos para esos diáconos. Pusieron requisitos. Y luego que pusieron requisitos, fueron examinados por los apóstoles y los apóstoles impusieron las manos dando a reconocer de que ellos estaban de acuerdo en que esas personas estaban llamadas para servir. No es simplemente servir mesas, es servir a Cristo. A Cristo el Señor servís, dice Pablo. A ese es al que estamos sirviendo, no las mesas. Sí, estamos sirviendo a nuestros hermanos, pero lo estamos haciendo como para Dios. Como para Dios. Como para Dios. Se olvidan las personas que estamos sirviendo a un Dios que es santo. Charles Spurgeon dice, y cito, una persona inconversa sirviendo envuelve en sí la más potente contradicción. Es semejante a un ciego elegido para dar clases de óptica, con filosofía acerca de la visión. Es un mudo nombrado profesor de canto, un sordo a quien se le pide que juzgue sobre la armonía. Es como un demonio dirigiendo los ángeles. La mano que trata de limpiar algo es necesario que esté limpia. La conversión es algo mandatorio para todos los que sirven. Ustedes, aspirantes a servir, es necesario nacer de nuevo. Fin de la cita. Muchas personas, con el afán de tener ministerios exitosos, ponen a personas que hacen que sus ministerios se vean bien. Que se vean bien. Mientras el ministerio se vea bien, mantengámoslo. Mantengámoslo. Para que el ministerio se vea bien. Y se les olvida que a quien tenemos que agradar es a Dios. Que el que nos ha llamado a servir y cómo servir es Dios. Es Dios. Se les olvida las palabras que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Consérvate puro. Dice, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué está diciéndole ahí? Cuando tú pones a las personas a servir en la iglesia y andan en pecado, y tú dices, sí, esta persona está lista para servir, tú estás participando en sus pecados. Estás consintiendo en sus pecados. Y le dice, consérvate puro. Consérvate puro. Quiero que veamos, hermanos, los resultados de conocer a Dios o de no conocer a Dios y servirle aún así. Los resultados de no conocer a Dios y aún así escoger servirle. Y lo peor es que las consecuencias son las mismas, sea que lo conozcas o que no lo conozcas. Las consecuencias son las mismas. Pasen a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Y estoy haciendo énfasis en estas cosas porque creo que vamos a servir a Dios en todo lo que vamos a hacer para esta iglesia que estamos plantando. Yo no soy el único que está plantando la iglesia, todos estamos plantando esta iglesia. Estamos dejando una iglesia en Las Vegas para la comunidad. Para que las personas se acerquen y conozcan. Aquí adoramos a Dios como Él nos manda. Levíticos 10, del 1 al 11. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Escuchen bien, Dios nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón no se atrevió a decir una sola palabra. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y Eleazar e Itamar sus hijos, no descubrirás vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos
toda la casa de Israel si lamentarán por el incendio que Jehová, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Allí hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Se cree que esta ley que Dios le puso a ellos fue porque probablemente lo estaban haciendo borrachos. Y empezaron a agarrar un fuego del cual Dios les dijo que no tomasen. O más bien, Dios no le había pedido que tomaran de ese fuego. ¿Cuál es el problema aquí? Es que nunca debemos hacer nada que Dios no nos haya mandado. Se puede ver muy bien, se puede escuchar muy bien, pero si Dios no lo mandó, no lo debemos hacer. Ay, hermano, es que eso no afecta, sí afecta. Porque el que puso cómo es que debemos hacer las cosas, ¿saben qué fue? Dios. Y tenemos que hacerlo con esa misma reverencia a Dios. Se ha perdido ese temor en la iglesia, hermano. Y se han vuelto, como dice Apocalipsis, sinagogas de Satanás. No predican la palabra, predican sus ideas. Y realmente no predican el verdadero evangelio. Hermanos, cuando venimos a la iglesia no es la casa del pastor, como estuve diciendo. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se hace lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y el pastor es un ministro que debe enseñar a la congregación eso mismo. Lo que Dios dice. Y no moverse ni a izquierda ni a derecha. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3, de 14 al 15. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El otro caso que quiero que veamos es el caso de David. Pasen a 2 de Samuel, 2 Samuel. 2 de Samuel, capítulo 6. David apenas entra en el ministerio de rey. Ya había muerto Saúl. Tienen una derrota. Pierden el arca del pacto. Y cuando pierden el arca del pacto, ellos recuperan el arca del pacto mediante una pelea que tienen contra los filisteos. Y cuando recuperan el arca del pacto, están muy contentos que se les olvida ciertos requisitos que Dios había demandado para mover el arca. Y miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Jehová. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová
y estaba ahí vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Le menospreció en su corazón. Pero ¿saben por qué David danzaba así? No solamente por la victoria que habían tenido, sino porque ahora sí entendía cómo era que debería de mover el arca. Pero yo quiero ver al versículo 7. Usa extendió la mano para agarrar el arca porque supuestamente el arca estaba tropezando y podía caerse quizás en la tierra o en el lodo, y él, muy bien intencionado, extendió su mano para que el arca no tocara el lodo. ¿Fue muy estricto Dios ahí? ¿Acaso fue muy estricto porque dice que David se entristeció? Pero él no se entristeció por la decisión que tomó Dios. Él se entristeció porque Dios había castigado a Usa, es decir, porque Usa había muerto. Él sabía que lo que había sucedido había sido culpa de él. Ellos tenían que, número uno, santificarse a la hora de cargar el arca. Y número dos, Dios había dejado quién eran los únicos que podían tocar el arca. Si ustedes leen en Números 1, Números capítulo 1, Números capítulo 1, versículo 51. Miren las consecuencias, hermanos, de no conocer los mandamientos de Dios. Porque cuando Dios dice que debemos hacer algo, lo debemos hacer como Él lo dice. Dice en el versículo 51, y dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Hermanos, los levitas no eran que ellos las leyes las tenían ahí y de vez en cuando las leían. Ellos sabían cómo es que se hacían las cosas para el Señor. Todos los días. Ellos sabían cómo era el orden de las cosas que debían de haber hecho. 1, 51. Y en el capítulo 4, del 1 al 33, simplemente para que lo tomen nota, él da exactamente detalles cómo era que deberían de trasladar el tabernáculo de una ciudad a otra. Quiénes eran, cómo deberían y cómo era la condición en la que tenían que hacerlo. Tenían que santificarse. Hermanos, ¿acaso tenemos que decirle a Dios cómo debemos de hacer las cosas en la iglesia? ¿No es Dios el que pone las reglas? Sí. Después que pasaron 3 meses de lo que sucedió, que David sacrificó unos bueyes y todo, realmente David entendió después cómo es que deberían de hacerse las cosas a la hora de trasladar el arca. Y por eso volvió a regocijarse y hacer las cosas como que viene de una fiesta. Como que viene de una fiesta. La razón por la que David danzaba era porque David venía de una guerra donde conquistó y volvió a traer el arca a su pueblo. ¿Cómo no va a estar contento y alegre? Pero aún así, él tenía que estar en sus 5 sentidos. No era simplemente traer el arca y ya. Era traer el arca como Dios demandaba que debería de traer el arca. Los hijos de Israel deberían de saber que solo los hijos de Coat podían llevar sobre los hombros el arca. Y eso está en Número 7, de 6 al 9. No lo tienen que buscar, pero eso lo explica bien en Número 7, de 6 al 9. Y estos hombres se tenían que santificar. Eso está en Primera de Crónicas 15, del 13 al 15. Era la responsabilidad de todos aquellos que lo hacían limpiarse, purificarse, de acuerdo a la ley, lo que decía la ceremonia, la purificación. Lo tenían que hacer antes de llevar el arca, porque Dios es santo. Ese era el propósito, entender que estamos sirviendo a un Dios santo y tenemos que hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos. No es servir y ya. Es entender que servimos a un Dios santo. Y David también debería de haber sabido eso. En Deuteronomio 17, 18 al 20 da instrucciones de los reyes lo que deberían de hacer. Conociendo eso, sabemos entonces que Usa pecó al tocar el arca. Como decía R.C. Sproul, la mano de Usa estaba más sucia que el lodo donde iba a caer el arca. El lodo iba a seguir siendo lodo. Pero nunca desobedecer a Dios. Nunca. Dios es santo.
Nuestro problema es que pensamos que podemos hacer las cosas para Dios como nosotros creemos que es mejor. Pero es Dios quien pone las reglas. Es Dios el que dice cómo es que debemos de adorarle. Ahora veamos, hermanos, cuál es la actitud correcta a la hora de servir a Dios. Pasen a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Dice el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué cosa, ¿no? Gente que anhela escuchar la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Es como decir: Maestro, yo sé que tú eres maestro, pero yo soy pescador. Yo he estado pescando toda la noche. Pero como tú eres el maestro, solamente para honrarte por ser maestro, yo te voy a obedecer. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, tanto que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que también viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren la reacción de Simón, hermanos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. Tú eres santo y yo soy un pecador. Esa es la actitud de todo aquel que se acerca a Dios. No ha habido ni una sola persona verdadera que se haya acercado a Dios y no se haya visto como Él es. Cuando Isaías dice que vio la visión de Dios sentado en su trono, que los ángeles decían: santo, 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 él se vio como un hombre inmundo, de labios inmundos, indigno. No se puso a decir: ¿saben quién vio a Dios? Yo, el apóstol. Yo vi a Dios. Cuando me estaba bañando, tuve una revelación ahí. Se inventa la gente cada cosa, hermanos, y la gente se lo cree. Y ninguna de estas personas se atrevió, cuando vio a Dios enfrente de ellos, ni tan siquiera alzar su vista. Y le dice: aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Esto es lo que produce conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Solamente lo único que te lleva para servir a Cristo es reconocer que eres pecador. Arrepentirte de tus pecados. Esa es la clave en el versículo 8. Soy pecador. Todo empieza ahí. Todo empieza ahí. ¿Cuál es el requisito para servir a Cristo? Soy pecador. Todos lo somos. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ni uno. La cosa es que no todos reconocemos que tenemos necesidad del médico. No todos reconocemos, y todos estamos enfermos. Porque dice la Escritura que todos han pecado. Todos. Todo empieza ahí. Ustedes sabían, hermanos, que en la iglesia de Corinto había todo tipo de personas con diferentes pasados. Y ya casi voy a concluir. Pero pasen conmigo a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, 1 Corinthians, capítulo 6. Dice en el versículo 9. 1 Corinthians 6, 9 to 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice él, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ninguna de estas personas heredarán el reino de Dios. Pero ¿saben qué? Estos eran algunos de ustedes. Estos eran, escuchan, énfasis en eran. Eran. A mí me encanta, hermanos, el programa de Celebremos la Recuperación. Me encanta. Pero hay una cosa que no me gusta. Que la gente tiene que decir, todavía yo soy esa persona. Eran. Ya yo no me identifico con la borrachera. Ya yo no me identifico con la inmoralidad sexual. Era. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho, ¿qué? Nuevo. Todo, hermanos, no algunas cosas. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Dice, estos erais algunos. Dice, pero ya habéis sido lavados, ya nos lavamos. Es lo que dice Pablo. Si alguno quiere ser útil al Señor, límpiese. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Qué más necesitas? Sirve a Cristo. Conoce a Dios. Y una vez que lo conoces, sirve a Dios. Ya habéis sido lavados. Pablo dice en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. ¿La última que di? 2 Timoteo 2:21. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta tarde, Señor. Dios mío, en esta tarde tú nos has hablado de que nosotros tenemos que limpiarnos, Señor. Debemos de conocerte, Dios mío, primero. Debemos de ser vasos útiles en tus manos, Señor, pero para poder ser útiles, Dios mío, lo único que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados y de todas nuestras maldades, Señor. Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a limpiarnos, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento, Señor, y a confiar de que tú eres el Dios que cuida a su pueblo, pero que además, Señor, demanda, Señor, obediencia. Tú eres el Dios que nos ha dicho cómo es que debemos de servirte, no solamente que te sirvamos, sino cómo es que debemos de servirte. Ayúdanos a limpiarnos, a santificarnos. Dice tu palabra, Señor, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a creer que tu palabra es viva y es eficaz. Que como tu palabra es viva, Señor, ella mora en nosotros y nos ayuda a poder obedecerte, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti y a no confiar en nuestra sabiduría humana, en nuestras estrategias, a no confiar, Señor, en que nosotros podemos hacer las cosas en la iglesia a nuestra manera, Señor, sino de que tú eres el Dios que nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas, para confiar plenamente en ti, para amarte, Señor, como tú nos lo has pedido, Señor. En el nombre de Jesús, y una vez que entendamos que estamos limpios, Señor, poner las manos en el arado y no volver nuestra mirada atrás. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.